Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que la paz del Señor, su paz gloriosa, esté con todos ustedes. El día de hoy quiero compartirles un tema muy importante acerca del bautismo, amén, del bautismo en agua, en este caso, ya que hay hermanos que tienen dudas, hacen consultas. Vamos a aclarar muchos puntos sobre el bautismo en agua, amén. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a empezar con la palabra de Dios, amén. Antes ustedes ven una imagen ahí que está Juan el Bautista bautizando a Jesús. Miren, queridos hermanos, ahí nosotros podemos ver todo el panorama de cómo debe ser el bautismo. Siendo Jesús sin pecado, él se bautizó. Y nosotros, los seres humanos, también estamos llamados a bautizarnos por inmersión, no por aspersión, amén. Por aspersión lo hace la Iglesia Católica, pero la Iglesia Evangélica está llamada, la Iglesia verdadera de Cristo, a hacer las cosas como Jesús lo hizo. Él fue al río, él se bautizó siendo una persona que no tenía pecado. ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos? Entonces vamos a empezar con la palabra, amén. Bien, queridos hermanos, vamos a ir a Mateo 28, el 19 y el 20, amén. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra. Por tanto, esta es la gran comisión, la orden que Jesús dejó a todos sus discípulos, no solamente a los 12, sino a los discípulos también de este siglo, de este tiempo, amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿A dónde vamos a ir? A predicar el evangelio a toda criatura, a diferentes lugares. Pero ¿qué dice? Haced discípulos. Primero se hace discípulos, primero se adoctrina, primero se enseña la palabra. No es justo que tú recién estés hablando la palabra y estés bautizando a alguien, a menos que esa persona esté bien arrepentida, bien convertida y tú sientas del Espíritu Santo poderlo bautizar. Pero normalmente primero se hace discipulado. Se hace la doctrina, hay que enseñarles la palabra, que conlleva a ser cristiano, porque hay algunos que se emocionan, que se ilusionan. Sí, yo quiero ser salvo, pero no quieren dejar el pecado, quieren seguir en la fornicación, en el adulterio, en la masturbación, viendo pornografía, mintiendo, engañando, estafando, haciendo cosas ilícitas, quieren seguir delinquiendo, haciendo cosas indebidas. Entonces ellos tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Lo ideal es que toda persona se bautice después de haber nacido de nuevo y de recibir la doctrina bíblica. Usted como pastor no puede bautizar a una persona que no ha nacido de nuevo. Como le repito, hay gente que se ilusiona, que se emociona con el evangelio y están ahí de pura emoción, pero ellos no han sentado cabeza, no saben todo lo que conlleva ser un cristiano. Y usted no puede llevar a las aguas del bautismo a un pecador seco para sacar un pecador mojado. Eso no se puede hacer. La persona debe estar bien arrepentida, bien convertida, ha tenido que haber nacido de nuevo, haber sido adoctrinada para bautizarle. Así que no gastemos tiempo, no perdamos el tiempo, no hagamos un espectáculo para que todos vean cuántas almas se bautizaron en mi iglesia. Voy a tomar foto, mira, meto a cualquier persona, hasta pongo a mis hijos sin haberlos adoctrinado bien. No se puede hacer eso, queridos hermanos. Y haced discípulos a todas las naciones. Cuando se hizo discípulos, entonces recién se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo bíblico es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que los tres son uno. Nosotros, los cristianos verdaderos pentecostales, no somos unitarios. Tenga cuidado con esa doctrina de los unitarios, que ellos siempre salen con su historia, no, de que es en el nombre de Jesús, que es en el nombre de Jesús. Los unitarios, hermanos, es una doctrina herética. Tenga mucho cuidado. Cualquier persona que te pregunte por Facebook, por WhatsApp, que te empiece a decir, ¿en nombre de quién te has bautizado?, sepas que estás hablando con un unitario. No te pongas a escuchar, porque ellos tuercen la escritura. Ellos agarran un solo texto para contradecir 100 textos. Así hacen todas las herejías. Tengan mucho cuidado. Ellos que son unitarios, que se hacen llamar Jesús solo,
que solamente hablan de Jesús, no le hacen caso a Jesús, que dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el bautismo correcto. No te dejes confundir por ellos, no hables con ellos porque ellos tuercen la escritura, agarran un texto de Hechos para confirmar su doctrina, pero no le quieren hacer caso a Jesús, quieren hacerle más caso a Pedro. Hermano, los judíos antes no han creído a Jesús, muchos de ellos, hay endurecimiento en Israel que muchos no han creído en Jesús, por eso que se enfatizó en ese tiempo de Pedro el bautismo en el nombre de Jesús para que crean en Jesús, pero ustedes saben que la forma como se bautiza, la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se deje confundir, amén. ¿Qué más dice la palabra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, después de haber bautizado, la persona tiene que seguir siendo adoctrinada, tiene que seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Usted lo bautiza y ya, no. Usted no puede hacer de bautizarlos y dejarlos y ya. No, eso no está bien, hermano. El cristiano tiene que ir en un proceso de crecimiento, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, porque hay mandamientos, hay ordenanzas, hay leyes, hay decretos, hay ordenanzas que el Señor nos ha dejado. Tenemos que seguir toda la doctrina. Entonces, usted no puede agarrar a una persona, bautizarlo y dejarlo a la deriva. No, usted tiene que seguir enseñándole que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenga claro ese punto. Ustedes saben que el etíope se pudo bautizar rápidamente porque él ya tenía una doctrina, él ya conocía la palabra, él ya sabía muchas cosas. Además, antes no había tanto pecado como ahora, no había tantas legiones sueltas como ahora. Por eso es necesario el adoctrinamiento, porque hay gente que dice, no, que solamente predícale y ya ese mismo día bautízale. No es así. Ahora, hago un paréntesis ahí, porque si hay una persona que está en un cáncer terminal, está en una enfermedad incurable, está en los últimos días de su vida y acepta a Cristo y se arrepiente y quiere bautizarse, nadie le puede negar el bautismo, porque esa persona ya está lista para partir, ya aceptó a Cristo, ya se arrepintió, entonces tiene que ser bautizada para que pueda cumplir la orden del Señor, porque ahora justamente vamos a ir a ese siguiente texto. Es necesario obedecer, bautizarnos, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Entonces, esa persona que necesita ser bautizada porque se ha arrepentido, se ha convertido, entonces hay que bautizarla porque ella está pidiendo y ya son sus últimos días. No podemos esperar, no, tenemos que esperar la doctrina, no, hermanos, hay que usar también el sentido común, la sabiduría. Amén. Bien, vamos ahora a Marcos 1:5. Dice así la palabra del Señor: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, el bautismo se recomienda que sea en el río, no en piscina, no en pozas, porque ustedes saben que en el tiempo de Jesús existió el estanque de Betesda, el estanque de Siloé. Sin embargo, Jesús no se fue a bautizar ahí, ni tampoco Juan el Bautista bautizó ahí. Entonces los discípulos tampoco fueron al estanque a bautizar a la gente que venía a bautizarse. La indicación que nos da la palabra es que todos iban a donde eran bautizados por él en el río Jordán. Todos iban al río Jordán y ahí eran bautizados por él. ¿Quién bautizaba? Juan el Bautista, los discípulos y etcétera. Amén. Confesando sus pecados. Mire que usted no puede bautizar a alguien que no ha confesado su pecado. Usted no puede bautizar a alguien que no se ha arrepentido. Usted no puede bautizar a alguien contra su voluntad. No, porque es mi hijo, le voy a obligar. No, hermanos, el bautismo es voluntario, del corazón, del amor. Usted no puede obligar a sus hijos a bautizarse. Y ahí también toco otro tema, porque hay hermanos o hermanas
que han criado a sus hijos desde pequeñitos en el evangelio y ellos sí quieren bautizarse, sí quieren servir al Señor. Entonces ya tienen 12 años, 13 años y si quieren bautizarse y él está seguro, usted le ha orado al Señor, porque siempre es bueno orar al Señor para que pueda respaldar ese deseo, ese anhelo que tiene su hijo para que nunca se descarrie, hermano. Entonces usted puede bautizarle. Ahora, hay iglesias que solamente permiten el bautismo después de los 18 años. Se respeta también, porque también hay iglesias que permiten a partir de los 12 el bautismo. Entonces, esto ya va a depender de cómo te dirige el Señor y en qué iglesia tú te encuentras, pero siempre debe ser voluntario, no obligado. Amén. Bien, vamos ahora a Marcos 16:16. Dice la palabra del Señor: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Si tú crees, busca el nuevo nacimiento. Dile: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Señor, yo quiero convertirme realmente. Yo no quiero jugar contigo, hermanos, porque también hay gente que juega al evangelio. Se bautiza y lo deja como sin nada. El evangelio no es un juego. Las cosas de Dios no son un juego. Entonces, si tú crees, busca el nuevo nacimiento, la conversión, porque eso va a ser lindo, hermanos. Y luego busca adoctrinarte, busca la sana doctrina, que te adoctrinen, que te disipulen en tu iglesia. Por eso busca una verdadera iglesia, un buen pastor para que recibas buena doctrina, buena enseñanza y un buen bautismo. Amén. Entonces, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Si tú no crees, dice la palabra, ya has sido condenado. Ahora, seguramente va a haber personas por ahí, hermana, pero esa persona que estaba al lado de Jesús, que era un pecador, se arrepintió, se salvó sin bautizarse. Claro, porque hay excepciones a la regla. Ella estaba en el último momento de su vida, asimismo en el hospital, asimismo en una balacera, en un accidente. Alguien puede en ese momento pedirle perdón a Dios, arrepentirse y Dios lo puede salvar, porque todo depende también del corazón. Claro, es así, porque esa persona que estuvo al lado de Jesús se salvó porque creyó, no tuvo oportunidad, no tuvo tiempo para bautizarse. Ahora, si usted tiene tiempo para bautizarse y usted no quiere bautizarse, entonces usted está corriendo un riesgo, porque si te mueres así, sabiendo que tú tenías el tiempo, jugando con tu salvación, tú estás corriendo un riesgo. Ahí ya va a depender de Dios, su misericordia y también de tu sinceridad, porque Dios nos da oportunidades. Si usted tiene la oportunidad, no la desperdicie, bautícese, conságrese, porque la muerte llega en cualquier momento o el arrebatamiento sucede en cualquier momento. Son dos cosas a las cuales nosotros estamos predispuestos. O cualquier momento suena la trompeta o morimos. Tenemos que estar listos y preparados. Así que si tú tienes tiempo para bautizarte, crees en el Señor, no pospongas, porque hay adolescentes que han crecido en la iglesia, ellos aman al Señor, quieren seguir al Señor, pero todavía dicen más adelante, no pospongas, porque tú no sabes, una bala perdida, algo puede ocurrir, tú estás poniendo en riesgo tu salvación, porque tú sí tenías tiempo para bautizarse. La persona, el ladrón que estuvo al lado de Jesús no tuvo tiempo. Quizá nadie le había predicado, pero en ese momento creyó y se salvó. Así hay personas en los hospitales que a última hora ellos son evangelizados, reciben a Cristo y se salvan. Pero si tú tienes tiempo, aprovecha, no pierdas el tiempo, porque el que no creyere será condenado. Y el que teniendo tiempo no se bautiza, está poniendo en riesgo su salvación. Amén, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Bien, vamos ahora a Hechos 1:5. Dice la palabra del Señor: porque Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora recalco, hay dos bautismos que tú no te puedes confundir. Quizá tú eres nuevo o aquellos que ya tienen el conocimiento, gloria a Dios, pero más que nada esto es para los nuevos. Hay dos bautismos, uno que es en agua, cuando tú llegas al Evangelio, te consagras, buscas el nuevo nacimiento, adoctrinarte y te bautizas. Ese es el bautismo en agua. Pero también hay un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo en Espíritu Santo y fuego también, una vez que te has bautizado, búscalo. O también lo puedes recibir antes de bautizarte. Hay niños, hay adolescentes que han recibido el Espíritu Santo a una temprana edad. Y hay hermanos que antes de bautizarse también han recibido al Espíritu Santo, han sido llenos del Espíritu Santo. Otros lo han recibido cuando salían de las aguas y otros han recibido el bautismo del Espíritu Santo más adelante. Entonces busca también el bautismo del Espíritu Santo, que también es necesario y es importante, porque ahí tú recibes poder para vencer el pecado, recibes la fuerza, la guianza, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces es necesario que también busques el bautismo del Espíritu Santo para que esté sellada tu salvación, porque el Señor, cuando venga por su novia, por la iglesia, va a ser el Espíritu Santo que lo entregue a Jesús. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo vamos a ser arrebatados, pero si tú no tienes el Espíritu Santo, dice que no eres de Él. Entonces es necesario también esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos ahora a Mateo 3:13. Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿A dónde fue Jesús? A Juan al Jordán para ser bautizado por él. Tenemos que buscar un buen lugar. Recuerdo que hace mucho tiempo los pastores mandaban a los obreros a buscar un buen río, a despedregar el río para el bautismo y a orarlo, a consagrarlo para que el día domingo, porque normalmente se hacía los domingos los bautismos, lo puedan hacer. Es lamentable que en este tiempo ahora los pastores agarren una piscina y lo metan dentro de la iglesia. Hermanos, eso no está bien, eso no está bien. Hay pastores que hacen pozas en su iglesia para bautizar. Eso tampoco está bien, porque les repito, si Jesús se hubiera bautizado en el estanque de Betesda o en el estanque de Siloé, se puede admitir, pero no, Jesús fue al Jordán y dice la palabra: porque ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros hagáis. Tenemos que ir al Jordán, tenemos que buscar un río para bautizarnos. Es inaudito que un pastor agarre su piscina, lo infle y lo meta a la iglesia y bautice ahí o en algún otro espacio de la iglesia. No se puede estar haciendo ni pozas ni piscinas en la iglesia para bautizar a nadie. Hay que buscar un río. Ahora, hago otro paréntesis acá. Si hay un preso, una persona que vive en el Polo Norte, no hay agua. Yo sé que algunos de ustedes han visto un video de esos países tan fríos de Alaska, así esos que son hielo. Habían hermanos, siendo que ellos estaban en ese país, que todo estaba hielo, agarraron cosas para romper el hielo, así como punzas, materiales punzantes para romper el hielo, hacían un espacio en medio de todo ese hielo y siendo así, hermanos, los bautizaban. Entraban los hermanos ahí, hermanos, salían congelados, heladitos, temblando, salían los hermanos, pero lo hacían por amor a Dios. Ellos, hermanos, bien podían haber agarrado una piscina y bautizarlo, porque en esos casos hay excepciones a la regla. Como les digo, los que están, por ejemplo, presos, ellos no pueden salir al río a bautizarse. Ahí se puede admitir tal vez algo, tal vez un cilindro, tal vez un material, una tina grande, un material grande para poder bautizarlo, ya que sea una piscina, pero son casos excepcionales. Pero esos hermanos de ese país que era frío, que rompieron el hielo, a pesar de eso, ellos hicieron un hueco y ahí bautizaban a las personas y salían congeladas y les ponían rapidito para que se cambien. Entonces, ¿cómo es posible que estamos en países donde tenemos ríos, donde sea? No podemos estar agarrando piscinas para meterlo a la iglesia. Es como una burla, hermanos. Esto es como una payasada.
No se puede hacer eso. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Están las directrices. Hay cristianos que dicen que nosotros estamos, hermanos, diciendo que las aguas se van a llevar el pecado. Hermanos, hay cosas espirituales que tú no entiendes. No juzgues cosas que tú no sabes, que tú no entiendes. ¿Por qué Jesús? Usted no se ha puesto a pensar por qué Jesús no se bautizó en el estanque de Siloé, en el estanque de Bethesda. ¿Por qué? Hay misterios, hermanos, y si algo hemos aprendido es que Dios es exigente. Tú no puedes hacer las cosas para Dios como sea, como caiga. No, las cosas de Dios se hacen de una manera que el Señor lo ordena. Las cosas de Dios se hacen como Dios ordena, como Dios nos indica, como Dios nos marca la pauta. Yo no puedo antojarme de meter una piscina a la iglesia y bautizar, no, hermanos. El Señor es exigente con la santidad. Si le dio instrucciones para la vestimenta de los sacerdotes, hasta de los calzoncillos, el Señor no se va a importar en dónde se va a bautizar su novia, su iglesia. No, pues hermanos, hay que tener sentido común. Jesús mismo fue al Jordán. Hay que ser obedientes. Hay que buscar un río y bautizar a la novia de Cristo, a los que van a ir en el arrebatamiento con Cristo o van a ser resucitados. Tienen que ser bautizados de la manera correcta, como la palabra enseña. No te dejes confundir. Amén. Y mire lo que dice el siguiente verso, el 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermanos, el bautismo es cumplir la justicia de Dios. Es necesario bautizarse. Y recalco algo ahora. Recuerde que es por inmersión. Todo el cuerpo tiene que ser sumergido en las aguas. No se puede hacer por aspersión como hacen los católicos, o no puede echar el cuerpo y dejar algo arriba. No, es necesario que todo se sumerja, todo el cuerpo tiene que ser sumergido y recién puede sacar a la persona. Entonces Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se bautizó, nos ha dado el ejemplo. Este llamado es para aquellos que tienen la oportunidad, que tienen la doctrina, ya saben la palabra, pero todavía no se bautizan. Despierta, que el fin se acerca. Despierta, que las profecías están cumplidas. Bautízate, no esperes más tiempo. Si usted está viviendo en fornicación, en adulterio y ya conoces la palabra, no estés posponiendo. Si tú de verdad amas a Dios, deja el pecado. Ordena tu vida. Si estás en concubinato, estás viviendo en fornicación, pues tienes que decidirte, o Dios o la mujer, o Dios o el hombre. ¿Qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si tú amas más a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, al sexo que a Dios, estás sentenciando tu condenación eterna. No lo hagas, conviértete, deje el pecado, no te vendas por sexo, no te vendas por un plato de lenteja, tu salvación vale más que todo. No te expongas a una eternidad de fuego y gusano solamente por un placer carnal. Conviértete, despierta. Y si usted está recasado, deje esa pareja de la misma manera. Dios no va a destruir un matrimonio para formar otro. No te dejes engañar por esos falsos pastores que permiten el recasamiento. Hermanos, en el evangelio no hay recasamiento. Hay 3 clases de eunucos: los que nacieron así, sin el deseo sexual, los que tienen el don de continencia, los castrados, los que cuidaban reinas, y los que se hicieron eunucos por amor a Cristo. Se le fue el esposo, se le fue la esposa, pues a vivir en santidad, en consagración, en castidad, hasta que esa mujer o hombre se arrepiente y convierta y vuelva con usted, porque mientras está vivo tu primer cónyuge, usted le pertenece a esa persona.
Si tú estás en un segundo matrimonio, en un tercer matrimonio, estando vivo tu primer esposo o esposa, usted está en pecado, usted no se va a salvar así. Deje el pecado, no te condenes por sexo, no te condenes por placer, no te condenes por un hombre o por una mujer. Dios te ama, pero no ama tu pecado. Si la muerte te encuentra así o el arrebatamiento sucede, te vas a perder y te vas a arrepentir con el alma. Así que ahora reacciona, deja el pecado. Dios sacia mejor que todo. No te dejes engañar por el diablo. Amén. Bien, vamos ahora a San Mateo 3:11. Dice la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué es el bautizo, queridos hermanos? Es para arrepentimiento. Nosotros los cristianos no bautizamos niños porque los bebés no tienen de qué arrepentirse. Dígame usted, un bebé de unos cuantos meses, de 3, de 5, de 7 meses, de 10 meses, un bebé de 1 año, ¿de qué se va a arrepentir? Los evangélicos cristianos no bautizamos niños por eso, no se bautizan bebés por eso, porque el bautismo es para arrepentimiento. La persona que tiene conciencia, que ha obrado mal, que ha hecho mal, se arrepiente, deja el pecado y se bautiza porque quiere amar al Señor, porque quiere ser salvo. Por eso que no estamos de acuerdo con el bautismo de bebés. Sépalo ahora. Cuando algún católico te refute y te dice, ¿por qué ustedes no bautizan bebés? San Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Señor, señora, el bautismo es para arrepentimiento. No es para hacerle un juego a la Iglesia Católica, para llenar sus arcas de dinero, porque ellos todo lo cobran. Ellos hacían indulgencia, los católicos se han enriquecido con la ignorancia de la gente, pero ahí está la palabra. Amén. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Después que te has convertido, has nacido de nuevo, has sido adoctrinado y te has bautizado, busca el bautismo del Espíritu Santo y fuego para que permanezcas. Porque, hermanos, es muy difícil permanecer sin estar lleno del Espíritu Santo y fuego. Cualquier tormentita, cualquier prueba, pues te derrumba. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay demonio que te saque del Evangelio. Se van a levantar tempestades, tormentas, va a haber levantamiento, pero Dios va a estar contigo y su Espíritu Santo va a pelear por ti. Por eso que es un requisito que cuando tú ya te has bautizado, empieces a buscar ese bautismo del Espíritu Santo. Porque aquí en el Evangelio va a haber guerra, va a haber batallas, porque vas a ser procesado para subir de nivel. Hay muchos que no entienden eso y vienen, se emocionan. Ay, pero ¿por qué me empiezan a pasar cosas malas? ¿Por qué me han botado del trabajo? ¿Por qué no tengo plata? Ay, todos me persiguen, me calumnian, me insultan. Usted no sabe que ha sido llamado a un campo de batalla, que el diablo nunca va a estar feliz contigo porque tú lo dejaste. Él se va a vengar, el Señor lo reprenda. Amén. Y tienes que orar y ayunar para tirar por tierra todas sus venganzas, porque más poderoso es Dios que está con nosotros que el que está en el mundo, porque Dios nos ha dado autoridad y poder para aullar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada, absolutamente nada nos dañará. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para que recibas dones, para que recibas talento, porque si tú no recibes el Espíritu Santo, ese segundo bautismo, tú vas a deslizarte, vas a estar de ocioso, de vago, y va a venir el diablo y se va a vengar y te va a querer arrastrar y te va a querer llevar a hacer lo peor de lo peor, porque si tú te descuidas, vienen 7 demonios peores a querer destruir tu vida. Por eso que una vez que tú tomaste esta decisión de bautizarte, o peleas o peleas, o peleas o mueres, no hay otra. Hasta el último día de tu vida tú tienes que batallar, tienes que pelear, porque Dios te va a empezar a procesar, va a sacar todas las escorias, el Señor te va a purificar, te va a santificar. A Jesús mismo, cómo le persiguieron, cómo le hicieron tantas cosas, pero Él perdonó incluso a los que le mataron. Por eso que es necesario el Espíritu Santo. Para batallar, para perdonar, se necesita el Espíritu Santo, porque si no te va a entrar la cobardía, y la palabra que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque hay mucha gente también que no se bautiza. ¿Por qué? Porque es cobarde.
Y los cobardes encabezan la lista del infierno. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y quién le sigue? Los incrédulos, los que dudan. No, ¿qué va a hacer? No, no creo en eso. Ah, usted también. Si usted no se arrepiente de esa cobardía, de esa incredulidad, pues usted se va a perder. No hay otra opción, está el camino de la vida y el camino de la muerte, está la salvación o la perdición, no hay más. Y te recuerdo que todos en algún momento vamos a morir. Ninguno de nosotros va a estar aquí en la tierra 200 o 300 años, todos somos pasajeros, así que te conviene consagrarte, buscar tu salvación y ser esforzado y valiente, porque esos son dos requisitos para permanecer en el Evangelio. El Evangelio no es para cobardes, ni para vagos ociosos. El Evangelio es para esforzados y para valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Bien, vamos ahora a Primera de Pedro 3:21 a hacer un aclarando, porque hay gente que dice, ay, me voy a bautizar y ya soy salvo, piensa que ahí quedó todo. No, hay un proceso de consagración. Es necesario permanecer en santidad, porque si tú te descuidas, vas a perder tu salvación. La Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, para los idólatras del bautismo, que piensan que ya se bautizaron y ya son salvos y hagan lo que hagan se van a salvar, están muy equivocados. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Miren el paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Porque también existen esas personas que piensan que bautizándose ya son santificados, purificados, están listos para vivir con Dios. No, queridos hermanos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, el bautismo salva porque dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero tú no puedes obviar la santificación. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne. El que tú te hayas bautizado no quiere decir que ya tú eres un ángel. No quiere decir que no vas a luchar por tu santificación. No quitando las inmundicias de la carne, sino como a la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Es una aspiración. Ahora quiero hacer las cosas bien para Dios. Ahora quiero comportarme como un verdadero cristiano. Porque, hermanos, es un proceso. Hay mucha gente que eso no entiende. No, yo le voy a fallar a Dios. No, esto no. Hermanos, todos en algún momento hemos cometido equivocaciones, pero ¿qué dice la palabra? Que el justo cae 7 veces y 7 veces el Señor lo levanta, porque tienes una aspiración a una buena conciencia. Tú no estás jugando con el Evangelio. Tú sabes que en algún momento te puedes equivocar, pero tú te arrepientes de verdad y ya no vuelves a cometer lo mismo, porque el que practica el pecado es del diablo. El que practica y se revuelca y programa pecados, ese sí es un hijo del diablo. Pero si tú en algún momento te equivocas y te humillas, Dios te perdona. Solamente que no pienses que al bautizarte ya eres un ángel, porque nosotros tenemos 3 enemigos, el mundo, la carne y el diablo, y la carne es más mala que el diablo. Por eso que una vez que te bautizas tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que ayunar, tienes que consagrarte, tienes que velar, levantarte en la madrugada a orar. Siempre tienes que estar meditando en la palabra, sacar un tiempo de oración, sacar 1 o 2 ayunos a la semana. Es necesario porque esta carne es más mala que el diablo. Si tú no te consagras, vas a caer en la mentira, en la envidia, en el celo, en el chisme, en las palabras malignas, en las envidias. Tú tienes que santificarte, tienes que someter tu carne en ayuno y en oración. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne. Esta carne tenemos que crucificarla día por día. Cada día tiene que ser crucificada esta carne, llevarlo a los pies de Cristo. Jesús mismo se levantaba muy de mañana, dice, y oraba. Jesús mismo ayunó. Él bien no podía porque él vivía una vida de santidad, pero que él nos enseñó que tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que meditar en la palabra. El Señor se iba al templo a dar el mensaje.
Entonces es necesario que eso tú lo tengas claro, porque hay gentecita siempre por ahí que piensa que ya se bautizaron y ya son ángeles. No, señor, ahí empieza la santificación que va a ser más y más cada día, porque la palabra en Apocalipsis dice claramente, el que es santo, santifíquese más. Amén. Bien, vamos ahora a Hechos 8:38. Dice la palabra, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Mire, dice la palabra, descendieron ambos al agua. Si descendieron, quiere decir que esa agua era profunda. Felipe y el eunuco y le bautizó. ¿Quién bautizó al eunuco? Felipe. Entonces siempre tienes que buscar una persona, un pastor, un verdadero siervo de Dios para que te pueda bautizar. Ahora, si tú te has bautizado en pecado anteriormente, si tú te has bautizado por aspersión, solamente te han echado agua, solamente el agua te llegaba, por ejemplo, a las rodillas y solamente agarraron un balde y te echaron así. Entonces bautízate otra vez porque ese bautizo es nulo. El bautismo que te has hecho en pecado, el bautizo por aspersión no vale. Así que tienes que hacerlo como la palabra enseña. Dice que mandó a parar el carro, descendieron ambos, descendieron. Quiere decir que estaba profundo esas aguas y le bautizó Felipe al eunuco. Busca una verdadera iglesia, un buen pastor y bautízate. Si tienes un bautizo nulo, un bautizo en pecado, un bautizo en aspersión, vuélvete a bautizar para que realmente estés con tu conciencia, porque hay gente que siempre a veces escribe, no, si a mí solamente me echaron agua o yo me bauticé en pecado y están con esa duda. No te quedes con esa duda, bautízate otra vez porque eso no valía. No es ningún pecado bautizarse bien, hermanos, porque alguna gente también dice, no, pero yo ya me bauticé. Pero si te bautizaste mal, pues bautízate bien, para que tú tengas una conciencia tranquila, para que tú estés bien contigo mismo, que sí te has bautizado de la manera correcta. Amén. Porque hay pastores también que han bautizado gente en fornicación, han bautizado recasados. Ese bautizo no vale, queridos hermanos. Así que busca una buena iglesia y bautízate bien. Si te han bautizado en piscina, si te han bautizado en una poza, habiendo ríos, y tienes esa duda, también bautízate otra vez. Pero si tú, por ejemplo, estabas preso, tú te bautizaste en una piscina, en un cilindro, en una tina, porque tú estabas preso, tú lo hiciste de amor, estás permaneciendo y tú sabes con tu conciencia, el Espíritu Santo te da la confirmación que está bien, pues está bien, queridos hermanos, porque tampoco nosotros no podemos ser ilógicos. La persona se bautizó estando presa, estando en un país muy frío donde no había agua y era necesario una poza. Pues ¿qué se puede hacer? Dios entiende también. Y bien, para finalizar, queridos hermanos, quiero darle una pequeña instrucción a los pastores que bautizan, a las hermanas colaboradoras que apoyan en los bautismos. Siempre es bueno enseñar a la persona que vaya con doble ropa, porque una vez que se bautizan, ustedes saben que toda la ropa se pega y siempre hay gente por ahí que no conoce el evangelio, que es simpatizante, que está en la carne y empieza a ver cómo se le pega la ropa. Entonces es bueno que usen doble ropa. Porque ha habido gente también, hermanos, en iglesias donde no hay instrucción, que solamente han ido solamente con su ropa interior, se han puesto la bata del bautizo, el guardapolvo del bautismo, y cuando salen se le nota toda su ropa interior y todas sus carnes. Eso no se puede admitir. Lo ideal es con doble ropa o una sola ropa pero gruesa, para que no se le pegue mucho. Y para evitar todas esas miradas lujuriosas, porque siempre hay simpatizantes, siempre hay gente en la carne que está mirando, entonces es bueno que las colaboradoras o colaboradores tengan telas o mantas o sábanas largas que apenas sale del agua le envuelvan y así salgan y se vayan, porque es de muy mal gusto ver gente sucia, maliciosa por ahí, siempre mirando por atrás las nalgas, mirando de una manera pues fea, porque se ve en sus ojos la lujuria. Usted tenga cuidado con eso, no esté mirando lo que no debe ver, no deje que el diablo se le meta, porque si una persona está buscando mirar atrás es que todavía hay lascivia, hay lujuria en su corazón.
No se puede admitir eso. Quizá un impío, uno que es simpatizante, se puede entender, pero un hermano bautizado que esté mirando hacia una hermana, que esté mirando hacia un hermano, hay que tener mucho cuidado. Amén, hay que tener mucho cuidado. Así que si usted se va a bautizar, ya sabe, doble ropa o una ropa gruesa. Y ahí encima se pone la túnica con la cual se va a bautizar. Y es bueno que usted también lleve su sábana o una tela grande para que apenas salga del bautismo, le pasen su tela y usted se lo ponga para que no le estén mirando. Amén. Estamos viviendo, hermano, una era muy sexualizada, muy lasciviosa, muy lujuriosa, donde se ve de todo y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque somos los santos del Señor. El Señor viene por una iglesia santa, inteligente, prudente. Amén. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos con este tema del bautismo. Si tiene alguna duda, lo puede dejar ahí en los comentarios. Le voy respondiendo. Si Dios permite tocar algunos otros puntos, pues lo haremos más adelante, Dios mediante. Amén. Y antes de orar, queridos hermanos, les invito a los que no se han suscrito a este canal, pues suscríbanse, puede dejar también su like y compartir con los hermanos, tal vez de iglesias liberales, mundanas o de iglesias que bautizan en piscina para que tengan más cuidado. Amén. Es bueno siempre aprender, hermano, dejarse guiar por el Espíritu Santo. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos porque acarreamos condenación, castigo y confusión. Amén. Y el Señor no es Dios de confusión. El Señor nos habló claro en su palabra, hay directrices. Amén. Bien, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, toda la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Ven a destruir, Señor, todo plan diabólico, todo espíritu de oposición, de confusión, de malicia, Señor, de mentira, de engaño, caen por tierra en el nombre de Jesús. Con todo demonio de venganza son atados, paralizados, fuera en el nombre de Cristo. El Señor los reprenda. Hay poder en la sangre de Jesús. Sigue alumbrando, Dios mío, a cada mente, a cada corazón. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sigue aclarando a tu iglesia, a tu novia, Señor, que pronto se va de esta tierra, Señor. Sigue alumbrando nuestros pasos, guiando, Señor, nuestras veredas, Señor. Sigue enderezando nuestras veredas, sigue guiando nuestros pasos, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu luz, por tu lámpara que alumbra nuestros caminos. Te lo pedimos todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, si el Señor quiere, vamos a regresar en otra oportunidad. Amén. Sigamos orando unos por otros, que el Rey viene. Maranata. Amén. El arrebatamiento es inminente. La novia de Cristo tiene que santificarse más cada día y pegarse más a la Escritura. Amén. Así nos llamen religiosos, retrógrados, legalistas, no importa, hermanos. Amén. Hay que ser bíblicos y toda la gloria siempre sea para Dios. Amén. La paz del Señor Jesús, queridos hermanos. Dios le bendiga. Amén.